los pesebres vivientes, los nacimientos que se hacen en Italia, que son creados por Francisco de Asís, que es el fundador de la Orden de los Franciscanos, lógicamente, la Orden de los Mendicantes, y que, bueno, vuelven otra vez a reincidir en el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es una escena que ocurre en el portal de Belén, donde llegan María y José, que no pueden alojarse porque no encuentran, y entonces van a un pesebre, van a un establo. Es una situación de pobreza. Y los que están allí presentes, ¿quiénes son? Son los pastores. ¿Y qué llevan los pastores? Gaitas. Posteriormente, zanfonios. Y, por ejemplo, tenemos un Belén fascinante de Francisco Salcillo en España en el siglo XVIII, donde vemos este Belén, donde las figuras de los pastores, uno toca la gaita y otro toca la zanfona. Es decir, es una iconografía que se mantiene a lo largo del tiempo. Y esta iconografía saca de la invisibilidad de la gaita. Es en el siglo XIII cuando empezamos a ver en bastardillas de libros, etcétera, etcétera, señores que tocan la gaita. Pero fundamentalmente en estas dos iconografías, que insisto, como son religiosas y como están en todo el orbe católico, difunden el instrumento. O por lo menos difunden su imagen. Esto pasa a la literatura, y fundamentalmente a la literatura bucólica, que es la pastoril, que es renacentista, pero sobre todo, que nos afecta a nosotros, a los villancicos de gallegos y asturianos, que desde por lo menos el siglo XVII, ¿quiénes eran los pastores, quiénes eran los pobres de España? Los del norte. Y entonces eran los gallegos y los asturianos los que representaban, y hay unos villancicos donde gallegos y asturianos, en su lengua materna, el gallego y el asturiano, esto está muy bien estudiado, van a adorar al niño Jesús y la Entonces, este primer paso nos está revelando una mentalidad general en torno a la gaita. Y es una mentalidad que se va a mantener hasta hoy y que tiene una importancia crucial en la cuestión identitaria. Y luego vamos a ver por qué. Que es lo que dice aquí abajo. Que la gaita es un producto propio de las clases populares y letradas. Es decir, esto no puede formar parte nunca de la alta cultura. Esto es el producto del campesinado, de la pobreza, de las capas bajas de la sociedad. No estamos dentro del canon culto. Y entonces aquí sí que tengo que referirme al concepto de cultura. Porque el concepto de cultura es uno de los conceptos más mal utilizados, no digamos ya si es en manos de políticos, pero es que el concepto de cultura tiene una definición muy resbalosa, pero que a nosotros nos afecta, y concretamente al tema de la identidad nacional y al tema de la identidad cultural a través de los objetos materiales y espirituales que ha dejado la cultura, los testimonios de la cultura humana. Y es porque el concepto de cultura que a mí me interesa, y que es en el que estamos hoy todavía, con muchas variaciones y muchos cambios, pero en el que estamos hoy, es un concepto que no es demasiado antiguo. Fue Cicerón el que introdujo la palabra cultura como una metáfora del trabajo en el campo. Cultivar, cultura, una cultura es un campo cultivar. Metafóricamente lo que quiere decir es que nosotros, personalmente, nos instruimos, nos cultivamos en una serie de materias, y entonces una persona culta es la que domina esas materias. Pero la cultura es un hecho subjetivo, está dentro de cada persona, de manera que cada uno de los que estamos en esta sala tiene su propia cultura. Yo la mía, usted la suya, el otro, cada uno la suya, la que ha podido adquirir en un camino de perfección, de sacrificio, que es el camino del aprendizaje. Es decir, el concepto de cultura, desde que Cicerón lo introduce en el lenguaje más o menos cotidiano, es el concepto de educación, en una serie de disciplinas. ¿Cuál es el canon de esas disciplinas? También lo da Cicerón. Filosofía, historia, derecho, etcétera, etcétera, y luego la literatura. Básicamente, el que domina esas disciplinas o alguna de ellas es una persona culta. Y evidentemente aquí un gaitero no entra. Está en el mundo de lo popular. Bien. ¿Qué trascendencia tiene esta idea de cultura? Pues dura muchos siglos, es una idea perfectamente asumida dentro del cristianismo. Vives es un ejemplo de ello, hay muchos más, pero en el último cuarto del siglo XVIII, y en un contexto muy concreto, que es en la Universidad Alemana, y en un momento político en el cual estamos en vísperas de la invasión de Napoleón, estamos en vísperas de la Revolución Francesa y estamos a punto de la reconfiguración de los mapas europeos como naciones políticas, es decir, como naciones que tienen soberanía popular, este pensador, que es un cura protestante, Herder, desarrolla un concepto que es absolutamente opuesto al concepto de cultura tradicional, en el sentido de cultura subjetiva, y es el concepto de Kultur, o cultura objetiva, es el concepto alemán y es el concepto que ha triunfado en Europa, frente al concepto de civilización francés, que es un concepto homogéneo y unificador. Para entenderlos, ¿qué es civilización? El kilo, el metro, el kilómetro, el decalitro, el hectolitro, son las normas universales que evidentemente emanan de Francia, porque ellos consideraban que su cultura, su modelo era universal, valía para todos, y que todos los modelos locales y particulares eran modelos atrasados, eran modelos bárbaros, y eran modelos que estaban en distintos estadios de barbarie que había que superar para llegar a ser franceses, es decir, para llegar a ser civilizados. Y Herder dice, no señor,
eso que ellos llaman barbarie es la cultura. Es decir, todo aquello que el hombre produce y que el hombre crea y que surge de su espíritu. El Volksgeist. Esto es un concepto que él no lo formula así, lo formula como Volkscharakter, el carácter de un pueblo. Y que hace que cada pueblo tenga una cultura distinta, empezando por una lengua distinta, porque su forma de ser es una forma distinta. Y esto no es compatible con la visión francesa, donde el ser francés simplemente es porque lo dice un carnet de identidad. El ser alemán, el ser español, el ser asturiano, el ser vasco, el ser lo que sea, no depende de un papel. Depende de la sangre, depende del espíritu. Es una cosa sublime y superior y por lo tanto es una cosa digna de preservación y digna de consideración. ¿Esto qué significa? Que todos aquellos elementos que forman parte de esa cultura y que han sido producidos por el hombre, y concretamente por el pueblo, que es el depositario de ese espíritu popular, son dignos de preservación y de conservación. Y esta idea de cultura, que es una cultura objetiva, está fuera de nosotros. No es que la cultura esté dentro, es que nosotros estamos en ella. Nosotros estamos en la cultura asturiana, otros están en la cultura vasca, pero la cultura les envuelve a ellos, no ellos, digamos, envuelven a la cultura. Es adoptado por el nacionalismo romántico, y aquí tenemos al pensador fundamental, que es Fichte. Y Fichte, en los discursos sobre la nación alemana en 1809, o 1808, mejor dicho, que es cuando están invadidos por Napoleón a cañonazo limpio, pensemos por ejemplo en Beethoven, que había compuesto la heroica pensando en Napoleón, y cuando llega la invasión borra la dedicatoria porque considera que ha sido un fracaso la Revolución Francesa en la que él creía, porque era el rojo de la época, el subversivo de la época. Bueno, pues Fichte adopta la idea de cultura herderiana, que es una idea que no se conocía más que en Alemania y en la universidad, era una cosa absolutamente restrictiva. El resto pensaban que la cultura era la educación, insisto, en una serie de disciplinas. Y Fichte le dice a los alemanes que la razón última del Estado político, no es como ocurría en el siglo XVIII y anteriormente, proteger los negocios de la burguesía, poniéndoles un ejército y ejerciendo la violencia en caso de que fuese necesario para proteger esos negocios, pero no interviniendo en nada más, sino que la obliga, es decir, el Estado gendarme, del liberalismo clásico, que también hoy en día. Entonces él dice, no, la misión del Estado no es esa, la misión del Estado es proteger la cultura. Y es más, dice también, y esto es fundamental, solamente aquellas naciones que pueden aportar una cultura propia tienen derecho a tener un Estado político. Y entonces aquí comienza el problema de la superación del antiguo régimen, la Revolución Francesa, las soberanías nacionales y la definición de los mapas políticos del siglo XIX. Y evidentemente, en 1812, con la PEPA, España se define como todo lo que hay en la península, menos Portugal, más todo lo que hay en las Américas. Y eso era España. Pero a lo largo del siglo XIX se va atomizando, se van perdiendo las colonias, se va atomizando progresivamente el concepto de cultura y ya no se hablará de la cultura española o de la cultura francesa, sino que se hablará de la cultura vasca, de la cultura asturiana, de la cultura gallega. Es un proceso de atomización. Es decir, ¿qué ha ocurrido aquí? Que lo que son las naciones étnicas que configuraban la nación española, la que en la Constitución, en la PEPA de 1812 era la nación donde todos convivíamos porque nos habíamos refundido en ella, pasan a ser esas naciones étnicas las que tienen derecho a tener un Estado político real, con un ejército, con unos impuestos, con unas instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no necesito insistir más porque es exactamente en el punto político que en 2017 seguimos, digamos, viviendo. Todo este es un discurso que a nadie hoy les ajeno. Pues empezó aquí. Pero claro, aquí empezó también el discurso de la cultura en el sentido herderiano. Es decir, cultura no es leer a Cicerón, cultura no es dominar el Quijote, también es cultura, pero cultura también es la gaita y otra serie de cosas. Entonces, a medida que se va atomizando esto, bueno, pues también aparece una identidad asturiana. Es decir, dentro de las identidades que se dieron o que fueron desarrollándose en el XIX en España, la identidad asturiana es una más. Y entonces, en el siglo XIX es cuando una intelectualidad burguesa, es decir, esto no es un fenómeno popular, no es un fenómeno de abajo arriba, aunque hable del pueblo, pero es un fenómeno de arriba abajo y dictado por la burguesía, que es la clase política y la clase social dominante en este momento, define de una manera autoritaria y de arriba abajo, insisto, cuáles son las características y los rasgos de los asturianos. Es decir, hay una élite que dice quiénes y cómo somos los asturianos. Y entonces hay ahí todo un elenco, toda una paleta de tópicos que se han mantenido a lo largo del tiempo. Y evidentemente estos tópicos no nacen de la nada, hay un trasfondo de realidad en ellos. Lo que pasa es que muchas veces son tópicos porque no dejan de ser una selección de una realidad mucho más compleja y mucho más homogénea que es toda una sociedad o toda una cultura.
Entonces ahí hay una serie de elementos biológicos, por ejemplo, un pasado étnico. Aquí hablamos del pueblo de los astures, o de los pueblos astures, que además están denominados así ya por Estrabón. Es decir, que esto no es una invención. Incluso hay un tipo genético, y esto era una cosa que en la España del siglo de oro era muy conocida en todas partes, que es el asturiano descogotado. Lope de Vega decía que para juntar una cabeza en Asturias había que poner a los asturianos nuca contra nuca. Porque como éramos descogotados nos faltaba la mitad de la cabeza por aquí. Era algo genético. También hay una territorialidad, también hay una historia, donde hay una serie de elementos históricos, digamos, fundacionales. La batalla de Covadonga en Asturias es muy antes, pero es que también hay un héroe nacional que es Don Pelayo, que además pasa por etapas, porque primero es el héroe nacional de España, pero luego pasa a ser el héroe nacional de Asturias. Y los partidos nacionalistas asturianos, que en realidad son regionalistas, se acogen a la Santina y se acogen a Pelayo porque son, digamos, el mito fundacional de Asturias, disputado por los cántabros, por cierto. Una cultura material, pues es evidente, toda la que se ha estudiado en la etnografía. Los sobres, las paneras, los no sé qué, la casa marinara, la casa de correo, todo esto. Una indumentaria, una gastronomía, a todo ello se ha aludido aquí, en un momento o en otro. Y luego también hay una cultura inmaterial, con una lengua que es el asturiano, es decir, podemos aportar una lengua, tenga o no reconocimiento oficial, que eso es otro tema, incluso una mitología, es decir, unas creencias en el más allá o que nos sitúen en un plano de lo mágico. Y por último, una música popular. Y dentro de esa música popular hay tres elementos fundamentales que todavía hoy seguimos girando en torno a ellos. Uno de ellos, la danza prima, que ya desde Jovellanos se empieza a hablar de la danza prima como un hecho diferencial de Asturias, y no con esas palabras, porque esas son de Francesc Cambó en los años 20 del siglo XX. La asturianada, que ahora llaman tonada, a mí no me gusta, pues la asturianada. Y por último, la gaita. Y aquí es donde aparece el fenómeno de la identidad asturiana a través de una serie de elementos, entre ellos a través de la gaita. Bien, pues a la gaita, que es un instrumento musical que no tiene otra función más que estar al servicio de la sociedad, como dijo César Santoveña esta mañana, y muy acertadamente, ahora no solamente está al servicio de la sociedad animando sus fiestas, sino que además está al servicio de la sociedad porque está creando una identidad y está dotando de contenido pues una serie de políticas que van a culminar en un autonomismo y quién sabe si algún día en una independencia, no lo sabemos. En todo caso, si hay una reflexión sobre esto, no cualquier instrumento del muchísimo instrumentario que tenemos en Europa sirve para esto. Hay que tener un instrumento un poco especial. Porque claro, el otro día Chus hablaba del fliscorno, que le pusieron a tocar el fliscorno en la orquesta. ¿Vosotros os imagináis esta misma imagen con un fliscorno? Es que no. O con un piano de cola, no. O sea, hay instrumentos que cumplen o que no cumplen las expectativas identitarias, y la gaita las cumple. Ahora, claro, hay que intentar explicar, porque aquí tenemos ejemplos donde no ocurre, porque esa es otra, no siempre que hay una gaita hay una reacción identitaria en torno a esa gaita. Esto es el caso de Creta. Creta es un país, una isla, donde tenemos la gaita como un instrumento, vamos, lo voy a decir tradicional. Eso que está tocando el señor de la izquierda lleva 2000 años haciéndose así, y no ha cambiado. Lo que hace el señor de la derecha es tocar lo que se llama la lira, que es exactamente igual que la gadul, que es un instrumento de origen otomano y que tiene una difusión mucho más tardía que la gaita. Bueno, pues en Creta los pastores que tocan la gaita son absolutamente marginales, nadie mira para ellos, gracias a lo cual la gaita se ha conservado 2000 años sin ni un solo cambio, ni en las escalas, ni en los materiales, ni en la ergonomía, ni en absolutamente nada, ni en las técnicas de producción, y sin embargo la lira es un instrumento nacional. Y las liras han pasado por todos los luthiers del mundo, que las han cargado de perifollos y de tallas y de flecos y de adornos, y las han convertido en un instrumento horrible, pero claro, porque es que representa a nuestro pueblo y la gaita está ahí. Otro ejemplo lo tenemos mucho más cerca, en Irlanda. En Irlanda se tocan 3 modelos de gaita hasta donde yo controlo. Esta es una de ellas, la Indian Pipes. Tenemos también la World Pipes, que es una adaptación de la gaita escocesa, y tenemos también la Brian Boru Pipes, que es una especie de invento de gaita escocesa con llaves, que prácticamente ha desaparecido, aunque parece ser que hay alguna banda ahora que resucita este tipo de instrumentos. Pero en la cultura irlandesa el instrumento simbólico es el arpa, lo tenemos aquí. Por tanto, no siempre ocurre. Pero ¿dónde ocurre que la gaita, y en Asturias y en Galicia es un caso muy evidente, son casos muy evidentes, habría que intentar explicar por qué esto ocurre? Y aquí no hay un solo factor que explique esto. Hay varios factores que, aunados todos ellos, dan lugar al entender por qué la gaita se escogió y no otro instrumento para ser el que represente a los asturianos en tanto que asturianos. En primer lugar, que la gaita tiene un valor social. Y yo estoy harto, y además yo observo y me alegro que la gente ya está harta del discurso de la dignificación de la gaita. No se sostiene, es un constructo, y además es un constructo que se crea en un momento histórico muy determinado, que es un momento de dialéctica
violenta o relativamente violenta con la administración pública para obligar a la administración pública a que adopte una serie de medidas proteccionistas, etcétera, 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 sobre la gaita. Pero desde luego, si eso se hace desde un punto de vista histórico y se analiza como tal, no lo resiste. La gaita es un instrumento que ha sobrevivido durante siglos por algo, y no es casual. Y tenemos elementos en la propia gaita que nos lo indican. Por ejemplo, tenemos una sobrecarga ornamental, que no ocurre, es decir, nadie se imagina un piano con flecos, ni siquiera un acordeón, a pesar de que ha pasado el instrumentario tradicional, pero la gaita sí, y con tallas. Aquí tenemos un ejemplo, además es una cosa que dura en los siglos, esto es el siglo XIV, esto es el Salterio Lutero, esto está en Inglaterra. Y aquí vemos a un gaitero que aparte de llevar una cabeza coronada en el asiento del puntero, lleva un pendón colgando del roncón. Es decir, hay un elemento distintivo que probablemente hiciese alusión a alguna familia poderosa, etcétera, etcétera. Pero es que en el siglo XVIII seguimos teniendo esto, aquí tenemos el caso de un gaitero escocés que lleva detrás otro pendón más grande todavía, donde estarán probablemente los emblemas de su clan. Y además, bueno, incluso habrá un elemento simbólico en el kilt, donde hay pues todo un simbolismo en los colores, en los tejidos, que parece ser que identifican a cada clan. Pero a mí me interesa el de la gaita. Claro, pero es que esto en Asturias, ya en el siglo XX todavía sigue habiendo gente que ornamenta su gaita, como por ejemplo Clemente Díaz, del que se habló aquí frecuentemente, porque él era un gaitero español y entonces él ponía los flecos, los colores de la bandera española en su gaita. Y esto no se hace si no se tiene una estima social por el instrumento. Y entonces ese discurso de la dignificación, lo que queremos es otra cosa, que hay que decirlo con claridad. Dignificada lleva durante siglos porque si no habría desaparecido. Una sociedad no mantiene, no conserva nada que no le sea útil, en algún plan. Y esto era útil. ¿Por qué? Porque es que su presencia real, no es en las cuestiones privadas de la vida, es en las grandes celebraciones comunitarias. Es decir, el gaitero está siempre en todo aquello que agrupa a la sociedad. Y por tanto esto tiene un elemento comunitario y un elemento aglutinador. Y por tanto es un elemento que facilita el sentirse identificados, el tener identidad. Este sería el primer análisis. En segundo lugar, y este es más peliagudo, pero está ahí. Vamos a ver, vivimos en una sociedad y llevamos viviendo mucho tiempo en una sociedad que por el hecho de que un objeto es antiguo, ya le concede una sobrecarga de valor. Si las meninas se hubiesen pintado ayer, no tendrían el mismo valor que si las pintó Velázquez en el siglo XVI o XVII. Por lo tanto, el tiempo transcurrido es un elemento que añade valor a las cosas, a los objetos. Y claro, ¿qué pasa? Que es que la gaita es un instrumento que lleva durando muchos siglos. Tal como lo hemos fijado en Asturias, estamos en la Edad Media, en la Baja Edad Media. Es decir, lo que es la gaita asturiana es un modelo típico y tópico de la Baja Edad Media. Pero claro, es que en la gaita hay dos elementos fundamentales, y yo aquí sí que me van a dar hostias, pero lo tengo que decir. Primero, hay unas escalas peculiares que yo creo que esto es hasta secundario, es decir, tenemos restos modales que ya no nos identifican con la música contemporánea, ya nos ponen en otra tesitura distinta, y esto ha sido una fuente de conflicto enorme, y aquí se ha hablado largo y tendido de ello, y no me voy a extender porque todos sabemos a qué me refiero. Pero luego hay otra cosa que no se dice, o que se dice menos, lo que yo creo que es lo esencial, y aquí voy a citar a Llorian, porque tiene razón. Este es otro elemento que es el bordón, es lo que realmente nos da, digamos, la dimensión telúrica, la dimensión antigua, la dimensión ancestral, y es la fuente de todos los conflictos que hay ahora mismo en la gaita. Y lo que hace David Bellas, que no sé si está por ahí, acaba de salir ahora mismo, contradecir o negar la esencia de lo que es la gaita. En la gaita lo importante no es el puntero, no es la melodía, lo esencial no es eso, lo esencial es el bordón. Es música a bordón, y la música a bordón es incompatible, absolutamente incompatible. Hagamos los malabarismos que hagamos y ahoguemos la gaita de la manera que la ahoguemos con la música contemporánea. Y esta contradicción la tenemos y la tenemos hoy. Con la moderna. O con la moderna, mejor dicho, con la moderna. Es decir, la modernidad es incompatible con la modernidad. Le pasa, y ahí es donde cito Llorian, le pasa lo que al Islam. En el Islam hay algo que no se compadece con la modernidad. Claro, el Islam es una teología puesta en ley. Y la modernidad es excluir a Dios de la ecuación para explicar al mundo. Y es incompatible. O somos pájaros o somos huevos. Pero que no somos o huevos o pájaros, pero dos cosas no. Y entonces, claro, es que la gaita oye pájaro, oye huevo. Y entonces, al que le gusta, al que le atrae, al que le hipnotiza la música bordón, es eso lo que le atrae de la gaita. No otra cosa. No que sea capaz de hacer escalas cromáticas, ni tener llaves, ni acompañar al clavecín, ni tocar... Eso es secundario.
Lo esencial es lo otro. Pero, sin embargo, estamos en una tesitura en que estamos convirtiendo, esto es la explicación que daba Ángel Medina, que a mí me parece muy general y muy lejana, pero que yo creo que puede ser válida, yo no lo voy a discutir, de la tensión, que es simbólica totalmente, entre los instrumentos apolíneos, los instrumentos de cuerda, y los instrumentos báquicos, los de los borrachos. Bach era el dios de los borrachos, que era el Dioniso griego. Entonces, yo creo que aquí está una cuestión esencial, y el problema es que hoy estamos desdibujando, pero esto es un fenómeno típico de la modernidad líquida, desdibujando los perfiles de lo que realmente es una gaita. Querámoslo o no lo queramos. Yo no voy a decir que esto sea bueno o malo, no estoy haciendo un juicio de valor, pero lo hay que decir honestamente. Y yo lo digo aquí y lo digo delante de la silla gestatoria del Papa si hace falta, porque es la realidad. Y podemos querer verla de otra manera, pero yo creo que no tiene mucho más análisis. Y esto es lo que engancha de la gaita, de alguna manera. Y en tercer lugar, y esto sí que es una cosa, es más inmediata, es de menos vuelo, pero que también está ahí y que al final tiene mucho que decir también. Y es que la gaita es digamos, el eje de disyunción entre lo español y lo asturiano. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos cuadros costumbristas que presentan, los cuadros costumbristas, ya ves, es una corriente que viene después del historicismo en pintura, en el segundo siglo XIX, se superan los cuadros históricos que representan escenas de otro tiempo, para pasar a pintar escenas cotidianas populares, dentro de un contexto romántico, de exaltación de lo popular. Entonces, el costumbrismo evidentemente refleja las costumbres de un sitio. Lo que tenemos arriba es el costumbrismo sevillano, es una escena de un patio o de un lugar protegido del sol, hay unas luces violentas, y hay una mujer que baila, otras que jalean con las palmas y un guitarrista y una serie de bandoleros con el sombrero catite, la manta de lana, etcétera, etcétera. Ese es el tipismo español que después se convirtió en el tópico de lo hispánico, en el que la gaita, y es decir, toda la parte noroeste de la península, quedó en la invisibilidad. Es que no estábamos en el carro. O sea, nosotros éramos otra cosa. Quisiéramos o no, y entonces estábamos invisibles. O sea, el ser español era lo de arriba. Pero ahí, amigos, resulta que luego aparece un costumbrismo, que es el de abajo. Esto es una pintura de un pintor gijonés, de los mejores que ha dado el costumbrismo asturiano, que es Ventura Álvarez Sala, que era de Roces, y que pinta la romería del Carmen de Somío. ¿Y qué pinta? Una fiesta donde empieza a llover, algo que es incompatible con ese clima de luces violentas de Sevilla, donde hay un sol que te agobia. Entonces empieza a llover y toda la romería marcha en desbandada. Al fondo se ve la iglesia de San Julián de Roces, o sea, para los de Gijón esto es una cosa absolutamente cotidiana, y los gaiteros a la derecha, que son los que caracterizan esa música que se diferencia dicotómicamente además de la música del sur de España. Y ahí tenemos todo un cóctel que hace que la gaita, y no otro instrumento, pase a adoptar ese papel identitario. Y ahora viene una cosa que a mí me parece importantísima y que yo no puedo explicar mejor que lo que voy a hacer aquí, que es la gran paradoja de la gaita en Asturias, la paradoja social, y es que la misma burguesía, y esto es una cosa que para mí es incomprensible, pero que es así, y que todos lo entendéis porque lo habéis experimentado en alguna ocasión de vuestra vida, la misma burguesía que crea el concepto de soberanía popular, que dota ese concepto de soberanía popular de elementos culturales objetivos, objetiva esa cultura en una serie de elementos, y esos son esos elementos que los dicen ellos quiénes son, o cuáles son. Esa misma burguesía desprecia profundamente la gaita. O sea, desprecia profundamente a unos niveles pero que son verdaderamente sorprendentes y que ha dado lugar a unos textos que hoy en día nos parecen absolutamente increíbles, pero que están ahí en la historia y no tan lejanos como pudiera parecer. El otro día Xune leyó uno, entonces me obligó a mí a quitarlo de aquí, porque yo lo traía también, que sale de la topografía médica de Illas de José de Villalein, escrita en 1925. Pero yo traigo dos, que son dos flores también, los voy a leer porque no sé si lo vais a poder leer vosotros. El primero aparece publicado en 1906 en un diario que se llama El Popular, lo firma un señor con seudónimo, por supuesto, Intosto, un certamen. Él habla de un concurso de instrumentos. Y entonces ahí habla de la gaita, porque por ahí van los tiros, y dice: ¿cuán artística resulta la combinación de la... Es ironía todo, ¿cuán artística resulta la combinación de la gaita enroscándose por entre la gatuna voz de la aldeana, con intermitencias de aquí te atrapo, ahora te dejo, mientras el armonioso tambor zumba su parche como quien maja lino? O bien cuando se arranca el cantaor con una de esas coplas tirando a género chico, y que no tienen de asturianas más que el roncón de la gaita que las acompaña. Cuán hermoso resulta el tango del cangrejo electrocutado por la campesina gaita. ¿No lo han oído ustedes? Pues merece la pena. Es un efecto netamente salvaje, montaraz puro.
más no se puede decir. Pero el segundo, porque yo no sé quién es Intosto, no he podido saberlo, pero el segundo es nada menos que Bernardo Acevedo y Güemes, que fue el autor de Los vaqueros de Alzada, y que a priori le podríamos suponer una sensibilidad mayor con respecto a determinados temas, ya que él hace un estudio, pero no olvidemos que Bernardo Acevedo y Güemes es un burgués que ve las cosas desde otro punto de vista, y entonces él estudia algo que está por debajo de él. Y entonces, en un momento determinado, esto es 1913, en el Pueblo Astur, otro periódico, habla de las fiestas de San Mateo de Oviedo, y entonces hace un artículo de crítica titulado Ni programa de fiestas, donde pone verdes a los organizadores de las fiestas por lo siguiente: no comprendo cómo esta ciudad, que es población culta y con elementos para hacer un programa variado y atrayente, pasa por la vergüenza de ofrecer a los forasteros cohetes, gaita, toros y cabezudos, como el último villorrio de la última provincia española, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el pensamiento de la burguesía asturiana con respecto a esa cultura popular que ellos mismos ensalzan para justificar su presencia como clase social dominante. Ahí es nada. Y yo esto no lo puedo explicar. Yo no lo puedo explicar. Esto se podrá explicar a lo mejor como un fenómeno de lucha de clases desde el marxismo. No lo sé. No lo sé. Pero está ahí. Y es una cosa que atraviesa transversalmente la gaita desde los tiempos que se empieza a escribir sobre ella, que tampoco están tan lejos, hasta hoy. Y ese fenómeno del conservatorio, donde hay una reacción, por mucho que diga Flavio que Gijón no, pero que hay una reacción visceral. ¿Es visceral? Yo creo que no. Bueno, claro, luego hablamos, que si no lo acabo. Bien. Porque topaste con los metales. Más todavía en materia, voy a intentar abreviar porque veo que me estoy extendiendo mucho. Vamos a ver. Cuando hablamos de gaita asturiana, nosotros hoy tendemos a creer que el concepto gaita asturiana es un concepto que ha estado siempre ahí. Yo tengo que decir que eso no es cierto, que el concepto de gaita asturiana es un concepto muy tardío. El que ha estado siempre ahí es el de gaita gallega. Gaita gallega es, en España, por antonomasia, todo aquel instrumento de viento que tiene un depósito de aire flexible, un fuelle. Sí. Sea el que sea gallega, sea asturiana o sea de donde. Yo traigo aquí dos textos también muy interesantes. El primero es de 1848, está en el Diario Oficial de Avisos de Madrid, que era una especie como de BOE, donde se publicaban noticias y donde se hacían requerimientos a personas. Entonces dice aquí, esto es el 25 de septiembre de 1848, se cita, llama y emplaza a Ramón Fernández, natural de Navelgues, además puesto así, curioso, Navelgues, concejo de Tineo, en Asturias, de 28 años, vecino de esta corte, uno de los que se dijeron hoy, emigrados en Madrid, vecino de esta corte, casado con Josefa Pérez, tocador de la gaita gallega, para que dentro de 9 días, tocador de la gaita gallega. Y este señor que escribió esto, ¿cómo sabía él qué gaita tocaba este señor? No lo podía saber. Cuando más en Asturias, en Madrid, que no son capaces de distinguir gallegos y asturianos en ningún contexto. Y yo todavía hoy voy a Madrid y me siguen diciendo si soy gallego. Como para distinguir la gaita, cuando incluso en Asturias y en Galicia, si no estamos en un ambiente de gaiteros, a la gente le cuesta distinguir la gaita, y a medida que vamos evolucionando en estos últimos 30 años, cada vez le cuesta más. Y no nos engañemos. Bueno, pues esto que estoy diciendo, que pasaba en Madrid, resulta que también pasa en Asturias, hasta el siglo XIX. En el siglo XVIII tenemos este texto, que es de Alonso Bernardo Rivera y Larrea, que estará de Villaviciosa, directamente, y que escribe el Quijote de la Cantabria, que es uno de esos Quijotes de fortuna que surgieron después del Quijote de Cervantes, pero que este lo traslada a personajes del norte. Y entonces hay un momento que escribe, hay un personaje que es asturiano, el criado, y el criado habla asturiano, o sea, está caracterizado como hablante de asturiano, y dice lo siguiente: y cuando oiga ya en mayo tocar alguna gaita en un castañeo, ha de quedar medio plasmada. Válame Dios, qué gusto yo oír a un gaitero bueno tocar una alborada. Y pone una llamada, y al pie de nota, al pie de página, dice: alborada, 2 puntos, especie de tocata con la gaita gallega. Eso dicho por un asturiano, y además estas notas, yo esto lo consulté y me preocupé de saberlo, no son notas que puso el editor en Madrid, son notas que le pasó el propio Bernardo, el señor Larrea, al editor, porque la mayor parte de esas notas lo que están haciendo es explicar términos asturianos que un madrileño no iba a entender. Y la alborada a él le parecía que no lo iban a entender, porque era una cosa como muy de la gaita de Asturias y del norte. Por tanto, esto también está en Asturias. No se pensaba en gaita gallega, en gaita asturiana en aquel momento, se pensaba en la gaita. La gaita no tenía etiquetas ni tenía apellidos, no hacía falta. El gaitero no representaba nada ni a nadie, era simplemente un músico que tocaba en una fiesta. Pero en algún momento de la historia esto termina y empieza a añadírsele un significado mayor que el de ser el músico. Hay unas primeras definiciones de la gaita como instrumento nacional ya en los años 30 del siglo XIX. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto del Observatorio Pintoresco, en 1837, que dice:
de inmemorial, habla de la gaita, de inmemorial se usa en España, teniendo fama la gaita zamorana, las gaitillas de Barcelona, que son los sac de Jamex y todo este tipo de gaitas, y las de Asturias y Galicia, en cuyas provincias es el instrumento nacional actualmente. Y aquí cuando habla de nación étnica, es decir, identifica la gaita con los asturianos, pero no habla de gaita asturiana. No habla de, en todo caso, de la zamorana, y ahí entraríamos en un berenjenal muy gordo, porque a ver a qué se refiere con la gaita zamorana. Aquí a gaita, pero no necesariamente. Ahora bien, el primer texto donde aparece la expresión gaita asturiana como tal es tardío, es de 1875, que yo haya localizado. Pueden aparecer otros textos que adelanten la fecha, pero en todo caso va a ser un adelanto insustancial. 5 o 10 años en este contexto no tiene, lo que tendría importancia es que apareciese uno en el siglo XVI. Pero desde luego, este es de 1875, que apareciese uno en 1860, pasado el romanticismo, ya no tiene ningún interés. Ya no tiene ningún interés, no, simplemente el interés de decir la fecha. Esto es una sátira política que aparece en El Solfeos, un periódico madrileño, en 1875, firmado por Rocasset. Y dice, estaba satirizando a los políticos de turno, Cabrera toca el flautín, la gaita asturiana Mon, Toreno el serpentón, Cánovas el violín y Sagasta el violón. Pero ya dice gaita asturiana, o sea, ya un lector de ese periódico, cuando lea el término gaita asturiana, no le va a sorprender, porque lo está usando, eso quiere decir que ya era una cosa de cierto dominio público. Y digo más, es que no solamente ocurre con la gaita, el hecho de que se le ponga la etiqueta de asturiana en una fecha tardía, es que otros conceptos que hoy damos como señal, como verdaderos, como identitarios y como válidos, también son de esta época. Por ejemplo, muñeira asturiana. Yo no encuentro nada antes de 1893 donde diga gaita muñeira asturiana. Y no digamos el tiempo que duró el prejuicio, en Torner, por ejemplo, es muy evidente, pero después también, de que la muñeira es un baile gallego y que en Asturias no. Y Torner no transcribe ni una, y sin embargo, en los tiempos de Torner, yo no sé si había un gaitero en todo el centro de Asturias que si tocaba la jota y después tocaba el ligero, después no tocara la muñeira. Es una cosa inaudita, inaudita. Pero Torner no lo transcribe, porque es que eso no era asturiano. Bueno, pues, fijaros si es tardío. Costó introducir el concepto. Fue sección femenina la que lo introdujo. Fueron los primeros que empezaron a meter las muñeiras como bailes en los grupos de baile. Antes no. Y otro caso gallego es el de Jota Asturiana. Jota Asturiana, la primera mención como tal es 1915. Y la tenemos aquí. Es José de Villalain, que es el mismo que decía antes lo de la gaita, las varadas de sí, derreando las canciones y tal, que lo que dijo Xun el otro día. Y él dice el careao, hablando de Occidente, es una de las muchas jotas asturianas. Ya tiene el concepto de jota asturiana, pero es 1915. Antes no. ¿Cuándo se consolida el concepto de gaita asturiana? ¿Cuándo podemos decir que todo el mundo entiende perfectamente ese contexto? Pero no solamente en Asturias, sino a nivel español, porque fuera evidentemente no se conocía. Tenemos un texto de 1918 de un tal Lino Fabra que habla, se titula Las criadas, los soldados, las gaitas. Y habla de lo mencionó también Fe, en los asturianos emigrantes y los gallegos emigrantes se reunían en el Prado del Corregidor, la Fuente de la Teja, el río Manzanares, la ermita de San Isidro, y ahí se hacía, digamos, la vida social los domingos entre gallegos y asturianos, unos con la muñeira, otros con la danza prima y todos con la gaita. Entonces, en 1918 esto seguía ocurriendo. Esto es una cosa que ya pasaba en el siglo XVI y XVII. Y entonces este señor lo que describe es un paseo que él da un día de fiesta por allí y cuenta lo que ve. 1918, insisto, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Y dice, la gaita y el cornetín, esto es un texto que tiene muchos recortes porque es mucho más largo, pero bueno, lo esencial está aquí. La gaita y el cornetín tocan una canción de zarzuela que se presta al baile agarrado, y alrededor de un árbol viejo danzan todos, sin seguir fielmente la cadencia de la música, vociferando las criadas y silenciosos los soldados. Me aparto del grupo y me dirijo a otro, más al norte de la pradera, muy próximo al merendero donde se encuentra la mezquina Fuente de la Teja, que da nombre extraoficial a toda la explanada, que es el Prado del Corregidor. Allí se oye también la gaita, pero sin acompañamiento de cornetines ni de flautas. ¿Es esta la gaita gallega? Pregunto, porque es un madrileño y para él todo lo que tiene fuelle es gaita gallega. Y le contesta a alguien, no señor, me contesta un pistolo, es la gaita asturiana. Dicen, hay un corte ahí, paso a la otra orilla del Manzanares con propósito de subir la cuesta y dar por terminada mi excursión cuando de nuevo hiere mis sonidos el lánguido son de una gaita. Esto es la gaita gallega, ¿verdad? Pregunta uno del corro. El interpelado me mira con desconfianza y permanece un momento mudo. Al fin dice, no señor, es la asturiana. El mozo del merendero, que ha oído mi pregunta, se vuelve a mí y me aclara. Es la gallega, sí señor, pero no les gusta decirlo, no les gusta. Dice, ¿pero por qué no les gusta? Pues porque son así, porque no. Porque se sienten asturianos y porque la gaita que tocan los asturianos ya la sienten como asturiana. Y entonces ellos la llaman asturiana y no solamente es que la llamen asturiana, es que cuando les dicen que es gaita gallega les parece fatal.
1918. Hombre, aquí es evidente ya que hay una fijación del concepto de gaita asturiana. ¿Cuándo empezó esto? Probablemente a finales del siglo XIX, pero yo el texto mejor que encuentro es este que tenemos aquí. Pero claro, no solamente se fija el concepto, la idea de la gaita asturiana o la idea de la muñeira asturiana o lo que sea asturiano, sino es que también se fija un modelo de gaita, y aquí viene otra fuente de conflicto tremendo. Lo que se fijó como gaita asturiana es lo que tenemos arriba a la derecha. Esto es una gaita de cogollos, es el modelo, digamos, que incluso en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX yo creo, ha sido, esto es una gaita de hace 1900 que tenemos en el Museo de la Gaita gracias a Pepe Beriña, y eso es lo que se ha fijado, y yo tengo que decir, ¿eso es una gaita asturiana? Si eso existe, sí, es decir, yo tengo que decir que esa es la realidad, es una gaita asturiana y se puede utilizar eso como modelo de gaita asturiana, pero ¿cuál es el problema? ¿Esa gaita representa a todo lo que se hace o todo lo que ocurre en Asturias? Y la respuesta es no. Eso que tenemos ahí es una gaita de Galfarro, es una gaita tan asturiana como la de Cogollo, pero no nos engañemos, ¿eh? Eso no es una gaita de cogollo torneada de otra manera. Y se ha intentado de hecho teorizar la gaita de la zona naviaga, luego lo comentaremos, como una gaita sui generis que tiene una serie de características, pero que tiene muchas características asturianas. No, eso es otra cosa. Lo queramos ver o no, y lo teoricemos como lo queramos teorizar, es otra cosa. Y hay que asumirla como es. Entonces, bueno, básicamente lo que hay que decir en este caso es que esa fijación del modelo se produce en la metrópoli, es el peso de Oviedo. La metrópoli en Asturias es Oviedo. La que emana la ideología es Oviedo. Estos problemas no son los de Luarca, por ejemplo, no nos los planteamos nunca. Nosotros bastante teníamos los de allí con ir a la yerma y con hacer... O sea, estos problemas son problemas intelectuales. Segundo, representa bien al centro oriente de Asturias, pero pierde sus características hacia el occidente, y aquí tenemos tres ejemplos. Centro oriente, la gaita de Arriba, es una gaita muy antigua, del siglo XIX. Occidente, la del centro es de Maquilo, sigue teniendo las mismas proporciones y características que las gaitas del centro, pero ya empieza a tener algunos matices diferenciales. Y luego la zona naviaga, que es lo que tenemos abajo, que eso ya no se compadece, ya no es otro torneo, entonces que ahí tenemos otras proporciones y otras afinaciones y otras digitaciones distintas y otros estilos. Incluso, aquí tenemos unas palletas de José de Lodos, que el otro día estuviste viendo tú allí, que tú las ves y son palletas gallegas, o son exactamente igual que las palletas gallegas, largas, cortadas de otra manera, con la caña saliendo por ahí, pero que tienen una tono. Y eso es así, tal cual. Hay una singularidad, por tanto, en una comarca concreta, que es Navia, yo la llamo comarca, puedes llamarla territorio, como se quiera, y el que me toca a mí, que es la franja, pues yo soy de Valdés, mi familia es de Valdés. Lo que pasa es que nosotros somos del Valdés interior. Entonces, por ejemplo, en mi gaita, vamos, en mi casa, mi bisabuelo fue gaitero, Miguel, y es gaita de tipo asturiana del centro con digitación pechada, pero la franja costera es gallega. Que es un fenómeno de precipitación más moderno, no sé, eso está ahí. Entonces, aquí lo que tenemos son tres gaiteros del occidente de Asturias, y en unos casos vemos que manejan gaitas gallegas, y en otro caso vemos que manejan, por ejemplo, en el centro constante, una gaita como esta de aquí, que tiene unas peculiaridades propias. Pero se dan las dos cosas. Y se dan dentro de territorio asturiano. Y ninguno de estos tres gaiteros, hasta donde yo sé, tiene la menor duda de que él es asturiano. Y el hecho de tocar una gaita de un sitio o de otro, a él no le implica nada desde el punto de vista de su identidad. Eso es un problema que se tiene en el centro de Asturias. Pero allí no. ¿Qué reacciones ha dado lugar a esto? Pues esto ya podía observar de la última hora, esto es el día de hoy. Primera reacción, la de los que conservan el modelo de lo que conocieron en su juventud. Aquí hay una serie de gaiteros, sobre todo nacidos en la posguerra o en torno a la guerra, que ellos vieron tocar con gaita gallega, como hacía Feto y sus muchachos y otra mucha gente, y entonces ellos son fieles a la gaita gallega y compran la gaita en Galicia. Y, insisto, siguen siendo asturianos y eso ellos no es una cuestión que les preocupe especialmente. Otra reacción ha sido la contraria, introducir el modelo central en Occidente. Aquí tenemos la banda de Tapia desfilando con gaitas de Vicente el Praviano y probablemente tocando repertorios occidentales, pero con todos los tics y todas las cadencias de la gaita del centro. Y bueno, ¿qué es esto? Que está aquí presente, que es otra posibilidad, que es la posibilidad de reconocer como propia una identidad local allí y generar instrumentos que reproduzcan lo que creemos o lo que consideramos en función de lo que se ha conservado materialmente, lo que ha podido ser el modelo o un hipotético modelo de gaita en el extremo occidente de Asturias, separado de lo que es el modelo centrooriental, y que sería una segunda tipología asturiana, y que no habría que explicar ya como gallega, porque ese es el gran problema que hay. Es decir,
y vuelvo hacia atrás porque esto es importante decirlo. La zona Navajo ha tenido dos grandes focos, no vamos a decir de represión, pero sí de reinterpretación de lo que ellos son, donde ellos no han tenido nada que decir, porque ya se lo han dicho desde otro sitio. Uno ha sido el foco gallego y otro ha sido el foco asturiano, y cuando digo asturiano me refiero a la metrópoli. Y además es curioso porque se ha tratado el problema de dos maneras absolutamente distintas, a pesar de que estamos hablando del mismo fenómeno. Por la parte de Galicia ha ocurrido el fenómeno del etnocentrismo, es decir, Galicia se ven a sí mismos como un sol radiante que proyecta los rayos hacia el espacio circundante, que son la cultura gallega. Y entonces esos rayos, mientras están cerca del centro, son más intensos, pero van perdiendo fuerza a medida que se alejan. Entonces toda la zona Navajo sería una irradiación de la cultura gallega, es la Galicia irredenta, es la cultura gallega. Y si vemos el tratamiento que se da cuando viene gente y hace encuestas de campo en la zona Navajo y utiliza una serie de gaiteros que aparecen después como gaiteros, prácticamente dicen que son gallegos en las publicaciones, etcétera, etcétera. A ellos no les preguntan lo que sienten como su propia identidad normalmente, ¿eh? Y luego tenemos el segundo posible tratamiento del problema, que es el tratamiento que se da desde Asturias, que es completamente distinto al gallego. Este es el del centralismo radical. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que se mueve no sale en la foto. Es decir, aquí tenemos un modelo estándar, que es lo que hemos visto antes, ¿eh? Y entonces, aquel que no está dentro de ese modelo es que simplemente no existe. Y si nosotros vamos al occidente a buscar repertorio, porque tenemos que crear un repertorio para enseñar a nuestros alumnos en las escuelas y en el conservatorio, ese repertorio lo vamos a filtrar a través de la gaita del centro. Es una política autoritaria, muy autoritaria. Pero bueno, yo insisto, yo no digo si eso es bueno o malo, dependiendo de los intereses de cada uno, sea lo que sea. Yo simplemente lo describo, intento describirlo hasta donde yo puedo. Otro elemento, y ya voy a intentar resumir más porque ahora sí que ya veo que voy muy pasado de tiempo. El siglo XX, que es un siglo muy vivo en el tema de la gaita, que es el que mejor conocemos porque es el que más cerca tenemos, son los grupos de baile los que están definiendo constantemente lo que es la gaita asturiana y incluso lo que es la asturianidad, por lo menos en el folclore. Y efectivamente lo mencionó Marisa, es que eran el gaitero, el tamboritero y todo lo demás quedaba en un segundo plano. Y los bailarines. ¿Qué ocurrió aquí? El folclore es una ciencia realmente, o nació como una ciencia en los años 70 del siglo XIX, en Inglaterra concretamente, y luego se extendió a través de Machado y Álvarez en España cuando se crearon las sociedades del folclore. Es un proceso muy conocido de todos que tampoco me voy a meter en. Fundamentalmente, ¿qué pasa en el 20? Que se marca mucho más la separación entre folclore-ciencia y folclore-espectáculo, pero el que triunfa es el folclore-espectáculo. Y durante todo el siglo XX, y me refiero a todo el siglo XX, no hasta los años 80 como se nos suele decir, hacemos folclore-espectáculo. Hacemos folclore-espectáculo. Y en ese contexto nacen las agrupaciones folclóricas. Son agrupaciones populares, es decir, ya el concepto de, digamos, de cultura asturiana ya no está en la élite dominante, sino que ha descendido a las capas populares. Las capas populares asumen ese discurso como propio y crean agrupaciones, que son los grupos de baile, que fundamentalmente se crean para conservar, y esto ya lo vienen diciendo un siglo entero, para conservar y para que no se pierdan esos bailes que eran su patrimonio. Por tanto, ya se ha popularizado el concepto. Y esto, en la época del franquismo, se lleva ya a los extremos, es decir, es en lo que se llama el nacionalfolclorismo, donde básicamente estas identidades regionales se despolitizan, es decir, pierden la carga política que tenían, porque había habido unos partidos regionalistas, la Liga Pro Asturias, etcétera, que tenían ya una cierta intención política con respecto a la identidad asturiana, dan más preponderancia todavía al folclore espectáculo y con el andar del tiempo lo convierten en un elemento de consumo para el turismo. Y entonces aquí entraríamos en todo ese mundo de las postales, kitsch, de las faldas cortas de la sección femenina, y ahí es donde realmente puede tener algún sentido el discurso de la dignificación, pero a corto plazo, como reacción contra lo que ocurría en los años 70, que luego siguió ocurriendo, porque sección femenina se reconvirtió en agrupaciones culturales, en asociaciones culturales, pero siguieron trabajando prácticamente con los mismos criterios. Sin embargo, yo quiero llamaros la atención, fijaros esas dos fotos, una es de 1910 y otra es de 1970. Lo de abajo es educación y descanso, no es concretamente sección femenina, pero vamos, era también un aparato del régimen. Ahí tenemos, por ejemplo, a Feliciano de Abuli, que era el gaitero, y a Sarillas, el tamboritero, y el grupo que está, esto es en Oviedo, en los alrededores, yo creo que por el Naranco, por ahí. Hicieron una serie de postales en el año 70. Y arriba es una estampa de 1910, fechada además en la fotografía en Polalera. Ese tipismo que vemos en la época del franquismo, incluso del franquismo tardío, realmente ya lo había antes. Yo, si esa foto de arriba la viésemos en color,
yo no sé si habría manera de distinguirlo de lo de abajo. Es decir, que muchas veces a la sección femenina se le ha inculpado de cosas de las que no era culpable. La sección femenina estaba en un proceso también. El otro día se habló aquí, habló Marisa concretamente, criticando y evidentemente eso es cierto, es decir, el papel que tenía la mujer en la sección femenina estaba dictado por la Iglesia y estaba dictado por el régimen. Ahora, en las cuestiones folclóricas, toda esta crítica que se ha hecho de que si las coreografías, de que si la indumentaria, el traje de rojillas, todo esto en realidad estaba dentro de un proceso. Si miramos cómo se hacía la representación folclórica en Europa, fuese de extrema derecha, fuese de extrema izquierda, fuese democrática popular o democrática burguesa, era exactamente lo mismo. Todos los certámenes folclóricos que yo haya podido ver, la Europeade, los intercambios de grupos en Gijón con las fiestas de Begoña, yo lo que veía venir, y lo que todavía seguimos viendo, por cierto, en la Plaza Mayor cuando vienen grupos folclóricos, es lo mismo que hacía sección femenina. Por tanto, sección femenina no se le puede exigir que anticipe su visión a lo que se va a hacer 40 años después y tengan que hacer reconstruccionismo histórico en una época en que nadie hacía reconstruccionismo histórico. ¿Cuál es la crítica que yo haría a sección femenina en este sentido? Pues muy fácil. No esta, porque bueno, a mí eso me parece una cuestión menor. Y habría que ver si lo que ha venido después ha renunciado realmente a esos tics escénicos, porque ese es otro tema. Yo la crítica que haría es que teniendo como tuvieron a su disposición al aparato del Estado y una red de grupos y una infraestructura como nunca se había visto en toda España, hayan renunciado a la parte científica y a la recolección de músicas y de danzas, etc., y no hayan hecho un archivo que sería hoy crucial para poder entender en la primera mitad del siglo XX de España. Pero no lo hicieron. Y es más, en el cancionero de 1940, que son los principios absolutos, cuando todavía no se habían hecho las muestras de folclore del teatro español, del teatro nacional, ya lo decía Pilar Primo de Rivera en el prólogo del cancionero de sección femenina, que ellos no querían hacer ciencia, que lo que querían era divulgar las canciones populares para que las camaradas de toda España las cantaran. Entonces, que las catalanas cantaran la galamuñeira, que las gallegas la sardana, que no sé qué. Y eso lo llamaban la bella confusión. Porque como todo era España, eso es textual, como todo era España, y como lo mismo daba ser catalán que asturiano, que no sé, porque eso no tenía ninguna consecuencia política y todos nos sentíamos españoles, entonces yo podía cantar las canciones vascas, las de no sé dónde, las de no sé qué. Esto en la práctica no funciona. O puede funcionar hasta cierto punto porque se populariza un tema, pero generalmente no. ¿Cuál es la reacción? Yo aquí lo llamo un conservacionismo documental. Básicamente es lo que se han llamado los grupos de investigación, que son los que han venido a definir la identidad de la gaita después de los años 80. Y bueno, aquí hay una ética del altruismo, del voluntarismo, el planteamiento ya es el reconstruccionismo historicista, y se utiliza una estrategia que hasta entonces era desconocida, que es el asociacionismo. Es decir, nos asociamos, nos agrupamos para poder hacer lo que sección femenina hizo, que es en todas partes de Asturias crear un corpus, un archivo etnográfico o un archivo folclórico del cual podamos tirar nosotros para implementar lo que llamamos la cultura asturiana en el campo concreto del folclore, que es lo que nos da la identidad. Y evidentemente el método son las salidas de campo, y se habló también de ello, tampoco voy a insistir. Aquí tenemos dos ejemplos, Riscar arriba y los Concepciones de Tineo son los años 80 todavía, la primera mitad de los años 80, que fueron grupos pioneros, y que ya empiezan a tener otra dimensión en su trabajo. Y luego hay otro fenómeno que yo creo que es muy importante y que lo voy a dividir en tres fichas, y es que cuando se aparece sección femenina en el año 77, se suele decir, el discurso mainstream hoy en día es que el folclore se libera de la presión del Estado y entonces eso queda en manos privadas y entonces asociaciones culturales que actúan libremente, Falso. Es verdad que ocurrió eso, pero es que esas instituciones privadas están en una línea clarísimamente de acercarse al poder y de reinstitucionalizar de alguna manera lo que era el folclore asturiano. Sección femenina la hizo con el aparato del régimen. El régimen desapareció, bueno, pues ahora quedamos ahí en un impasse unos años, pero desde el momento en que esto se empieza a movilizar y empieza a articularse en un movimiento social, cuyo elemento fundamental y aglutinador es la lingua, y es la Academia de la Lingua, y es la manifestación de la oficialidad que seguimos haciéndola 30 años después, porque no se consiguió, entonces esto tiene una voluntad de Estado, y una voluntad política, de oficialidad, la del asturiano, pero también la del folclore, y con una normativa que en este caso no va a emanar de lo que diga la Iglesia, de lo que diga tal, pero que va a emanar del gobierno, en este caso. Primer paso de todo este proceso, el movimiento bretón, que es una cosa que nadie lo cuenta, pero que es la realidad histórica. En Bretaña ha habido un movimiento sin parangón en la historia de la gaita, en Occidente, sin parangón. Esto es un instrumento tradicional bretón, es lo que llaman el viñu cos, la gaita pequeña, que se toca con la bombarda en cada discán, no lo voy a explicar porque todos lo sabéis.
Pero esta gaita entró en recesión, como entraron tantos instrumentos tradicionales, en torno a la Guerra Mundial, que también fue otro picador de carne, y ahí fue donde entró en escena una gaita que era una organización como una casa, también lo mencionó Fe. Vino de Escocia, se quedó allí en las bases militares, y resulta que los gaiteros bretones se dieron cuenta que era una maravilla, y dijeron, vamos a cogerlo. Y lo cogieron. Hubo un periodo donde los propios constructores de gaitas que empezaron a trabajar en este tema adaptaron esta gaita al modelo bretón e hicieron gaitas escocesas con digitación abierta. Doric Le Guayer, Elemén, etc. Esto se ha dejado. Pero en aquella época tenían esa cosa de adaptarlo, de hibridarlo con su propio folclore. Y entonces ahí hay una serie de, digamos, de eventos que claramente demuestran cómo hay una vocación oficialista de este movimiento folclórico. Porque es político, porque es reivindicativo. Porque no es una cuestión puramente estética, la estética aquí es incluso secundaria, como lo es en Asturias. En el año 32, Hervé Lemen, que es uno de los luthiers del momento, funda, esto es impronunciable, Quembrerier-Sarvignorien, que es una especie de sociedad de tocadores de viñú. Primer movimiento asociativo, 1932. En el año 41, en plena ocupación nazi, se pide permiso a las autoridades nazis, a la Gestapo, literalmente. Leo Weisberger, que era de origen alemán, y crea el Instituto Céltico de Bretaña, en 1941, de creación nacionalsocialista. En el 43 se crea, y esto ya es el gran evento, digamos, y son Paul Monjarret, que tiene además un método de gaita, y Doric Le Guayer, que es luthier. En el 43, el Bodader Art Sonerio, en el Concello de Gaiteros, literalmente. En el 53 se crea el Festival Internacional de la Cornamusa, en Brest, que es el ancestro del Festival de Lorient, donde todavía hoy se aglutina todo el movimiento celtista que hay en Asturias, en Galicia. Y por último, en 1960, y esto lo pongo porque además a mí me afecta muchísimo, y es el primer paso de la reinstitucionalización del folclore y de la gaita concretamente en Asturias, que nadie lo dice, pero yo lo voy a decir, la creación de la sección internacional de la Cornamusa en Brest. Esto era un museo de la gaita. En el año 60, en el año 66, Rafael Meret, que conocía perfectamente el movimiento bretón, pone esto en la prensa y dice, señores, en Brest se ha creado un museo de gaitas, a ver cuándo el Ayuntamiento de Gijón crea un museo. En el año 66 ahí tenemos la inauguración del Museo de la Gaita. Primer paso de la reinstitucionalización de la gaita. Todavía sigue abierto y yo trabajo. Segundo paso, y lo mencioné ya de pasada, el asociacionismo. Esto ha sido crucial. Lo hemos visto en el movimiento bretón. Bueno, pues todo el movimiento que hay en Asturias es mimético del bretón. O sea, nunca se valorará suficiente el peso específico que ha tenido el mundo bretón. Daros cuenta que Francia es muy diferente de España. Francia es el jacobinismo de la Revolución Francesa, los de la guillotina. O sea, la izquierda absoluta que no entiende de diferencias culturales. La rusoniana. Y entonces Francia es una, y en Francia se habla una lengua que es el francés, y lo demás no existe. Y entonces ese movimiento reivindicativo bretón, daros cuenta que en los años 30, cuando se hicieron los primeros congresos de folclore bretón, iban 600 personas a los congresos. Eso tenía un peso específico porque ellos realmente percibían que lo que estaban reivindicando allí era su propia identidad como bretones. Bueno, pues aquí se mimetizó ese proceso. Y entonces, durante los años 80 hasta aproximadamente el 2000, y esto evidentemente son unas fechas un poquitín referenciales, entre muchas comillas, hubo un movimiento asociativo en Asturias muy fuerte, que conseguiría o no conseguiría sus objetivos, eso ya se puede discutir, pero lo hubo, sin parangón y sin precedentes, salvo quizá el presidente bretón, en el que yo creo que se inspira. Entonces, hay, digamos, tres grandes bloques aquí, o tres grandes áreas de trabajo. Primero, los grupos de baile constituidos como asociaciones culturales, asociacionismo cultural. Ahí está el hervidero ideológico, ahí, donde se crea la identidad y el estándar de lo que es la identidad asturiana en aquellos momentos. Puro Gallos, Luis Carla Quintana, ahí tenemos a los del Anicio de Mieres, Gausón con pelo, Fini, Chiti, perdón, Colo, el acordeonista, y Pili Fidalgo, que está en la Academia de la Lliga, todos muy conocidos. Luego tenemos también asociaciones incluso de carácter corporativo, asociaciones de defensa de los intereses de los gaiteros, tampoco me voy a extender. Concello de Gaiteros Asturianos, Xunta, la Xuga, la Figa, y luego incluso la Federación AFAFA de Folclore, que también estuvo ahí, y que de alguna manera era un organismo que tenía poder de decisión sobre una serie de afiliados. Y en tercer lugar, los grupos folk, que durante mucho tiempo fueron asociaciones culturales, y que su figura para dialogar con la administración era el asociacionismo cultural, que les permitía facturar sin IVA, etcétera, ese tipo de cosas. Ahora bien, hubo un declive de este asociacionismo, que yo creo que ahora estamos en ese declive, y aunque no ha desaparecido, bueno, pues no es lo mismo que fue en los años 90, que fue, digamos, el momento álgido.
Y aquí habría que hablar de tres causas, o de varias causas. En primer lugar, las propias dinámicas internas de los colectivos. Primero, se despolitizaron. Mientras fueron colectivos reivindicativos, tuvieron fuerza. En el momento en que perdieron esa fuerza y se convirtieron en fábricas de puestos de trabajo, a la gente dejó de interesarle este tema y dejaron de tener poder de convocatoria. Y por eso fracasaron uno tras otro. Segundo, el acceso al mercado laboral, una cosa que parece de perogrullo, pero que es la realidad. Es que mucha gente tuvo que dejar el tema porque esto era una cosa que no era profesional. Y todavía hoy y ayer se ha hablado del tema de la profesionalización de los gaiteros, que es una de esas asignaturas que siempre están pendientes. Y tercero, los enfrentamientos personales. Esto era un tema muy polémico siempre. Aquí hubo tortazos, ya no quiero decir en el mundo de las bandas de gaitas, que eran, digamos, las que se comían la pancheta y las que sustituyeron a los grupos folclóricos, digamos, en el espectro de las fiestas populares asturianas. Porque el folk iba por otros caminos. Luego también, evidentemente, hay otro tema que, bueno, yo lo discuto mucho y lo sigo discutiendo, que es la paulatina desaparición de los informantes. Claro, es que en los años 90 todavía hay mucha gente que encuestar, ahora ya no. Pero claro, esto es un problema ya de percepción. Yo esto digo que es falso. Es decir, una sociedad siempre puede informar de sí misma. Es decir, nosotros hoy, si somos gente que pensamos que tenemos memoria y entendimiento y capacidad lingüística, podemos informar de lo que hacemos. Otra cosa es que vayamos a informar de que estemos bailando la jota a las televisiones, que es lo que la gente entiende como informantes. Pero creo que a lo mejor hay que superar ese estadio que se dijo hoy aquí también, lo dijo el compañero, tan arcaico y tan desfasado. Y luego, bueno, evidentemente hubo un logro parcial, yo creo que un logro importante, de los objetivos fundacionales de estas asociaciones. Es que la gaita se consiguieron crear las escuelas de música tradicional. Yo me acuerdo de una manifestación que yo creo que fue en el año 93 o 94, que le costó, 92, que le costó la cabeza a una consejera de Cultura, porque dijo que tengan ustedes un buen día, que hace sol, no sé qué, una tontería de estas, y le costó la cabeza. Y bueno, después se pasó al conservatorio, y estos evidentemente se pueden percibir como logros que a lo mejor no son lo que todos hubiéramos querido, lo que se hubiese querido, pero que bueno, ahí están, y que desde luego si no hubiese habido este movimiento reivindicativo no habría podido darse. Y en tercer lugar, ya para terminar el tema de la reinstitucionalización del estándar asturiano, la docencia académica, de la que se ha hablado un poco aquí. Esta docencia ha sido la correa de transmisión de todo el movimiento ideológico que hay detrás. Y entonces hay una serie de grupos que están recogiendo los materiales, pero luego hay una serie de señores que son los profesores que están transmitiendo y filtrando ideológicamente sus materiales, dándoles un nuevo marchamo, que en este caso coincidió, que es adoptar los estándares de la alta cultura, el conservatorio, cuya misión es conservar. Lo que pasa es que entonces aquí lo que se hizo fue un proceso absolutamente, yo voy a decir esquizofrénico, contradictorio por lo menos, o paradójico, y es que si estamos hablando de preservar la gaita y difundirla, lo que se preservó y difundió fue una estilización de la gaita tradicional, pero que perdió el pelaje de la dehesa y que perdió sus rasgos de tradicionalidad en muchos casos, porque se adaptó a unos estándares acústicos y a unos estándares de ejecución que no eran necesariamente los estándares de eso que llamamos la tradición. Y es más, se propagó la ideología, y todavía hoy no se ha superado, aunque ya se empieza a superar, de que los gaiteros tradicionales eran malos gaiteros, pero en esto tampoco voy a insistir. Porque tenían enseñanzas no regladas. O porque exactamente eran no regladas. Pero eso se percibía como un desviarse de la norma y por tanto una heterodoxia o una incapacidad. Una incapacidad directamente. Hoy en día estamos en esta situación en que la lucha es el grado superior del conservatorio, con todos los problemas de repertorio, de búsqueda. Ahí tenemos el caso de David Bella, que tiene una propuesta sobre la música barroca, etcétera, etcétera, con un instrumento muy peculiar. Y el último tema que quería abordar hoy, y que de alguna manera ya ha salido, porque aquí está el tema de Bretaña, es la identidad céltica. En Asturias el celtismo, como fenómeno reivindicativo, tiene cierta antigüedad, pero es muy débil. Es muy débil. En Galicia fue absolutamente avasallador. Pero hay algún texto, sí, hay algún documento del siglo XIX en Asturias que nos da idea de que hay un concepto de identidad céltica. Aquí tengo uno de Belmún y Canella, publicado en 1900 en la revista Asturias, o en Asturias, que es un proyecto enciclopédico sobre Asturias. Dice: los instrumentos más característicos y provinciales son el tambor y la céltica gaita. Ya le dan el carácter de céltica, real o imaginario. Y los referentes, como ya se ha dicho, tampoco voy a insistir, son, aquí tenemos la Real Banda Galicia, pero cuyo referente último en realidad es Escocia. Y aquí tenemos otro proceso, que es un proceso de hibridación, que diría Fe Santoveña, como lo explicó muy bien esta mañana, como una casa. Lo que hoy en día estamos tocando en muchos sitios, no en todos, pero en muchos sitios, son hibridaciones, y que desde luego de lo de la gaita tradicional ya les queda menos, o bastante menos. Pero el celtismo ha tenido una influencia enorme en Asturias, en la definición de la identidad del asturiano y de la identidad de lo que es la gaita asturiana.
Curiosamente, para desdecir lo que dijo la tradición. Curiosamente, pero así ha sido. Básicamente, ¿qué nos ha proporcionado el celtismo? Primero, una nueva estética. O sea, cuando se iba a Lorient, no nos engañemos, a ver si nos entendemos y decimos las cosas claras. La gente iba con vergüenza de hacer el ridículo porque consideraban que sus gaitas de colorinos y que tocaban de aquella manera no estaban a la altura de las circunstancias. Y eso era un complejo, éramos los maricomplejines. Y eso es así, tal cual. Y no lo admite discusión, porque yo tengo 51 años y todo esto lo vi en persona. No me lo contó nadie, lo vi yo. Esto estoy hablando de mi memoria histórica. Por tanto, no admite discusión. Segunda cosa que nos proporciona un nuevo espacio de actuación, pero es que es un espacio prestigiado, socialmente prestigiado, que es la tensión histórica entre el norte y el sur. Y aquí ahora se habla, por ejemplo, de Gijón con el Festival Arcoatlántico, del celtismo, el Arcoatlántico como una forma de superar. Mirad, si los gallegos y los asturianos tenemos un Arcoatlántico, es Latinoamérica. Si hay una relación transoceánica, es Latinoamérica. Cuba, Puerto Rico, México, Argentina, eso es nuestro Arcoatlántico. Pero claro, ¿qué pasa? Es que no son guays. Porque no hablan inglés, porque no tocan gaitas de tres roncones, aunque hay algún caso como el tuyo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que entonces nosotros queremos parecernos al norte de Europa. Otra vez el complejo de inferioridad, que este ya no es asturiano, este es nacional. Esa especie de tensión entre el norte de Europa protestante y el sur de Europa católica. Pero que ahí está. Y ya lo anticipé, nos proyecta el celtismo hacia la prestigiosa cultura del norte. Claro que nos proyecta. Y el hecho de que ahora mismo el director del Festival Intercéltico de Lorient, que se supone que es el espejo de todo este mundo, sea un asturiano, a nosotros nos pone en el mapa. Y realmente esto es cierto. Es decir, Asturias se ha situado en un mapa concreto gracias a esta corriente. Eso no se puede negar. Y por último, y también muy importante, aunque hoy en día se tiende a desdibujar este concepto, refuerza la negación de la hispanidad. Es decir, ese celtismo que nos acerca a los rubios nórdicos de ojos azules, a la vez nos separa de los del sur, que son negros, que son pequeños, que son no sé cómo. Y esto es así, lo queramos admitir o no, es así. Yo creo que afortunadamente esto ya se está superando. Incluso en el Festival Intercéltico de Lorient ya hay espacios donde se salen de esa especie de cerrazón, y bueno, pues están en otra dinámica. Y termino ya, esta es la ficha última hora. ¿Qué conclusiones se sacan de todo esto que he dicho con respecto a la identidad asturiana? Primero, que hay una asimetría enorme entre la herramienta musical que tenemos, que es una gaita, y la carga simbólica que tiene encima. La carga simbólica es, y no lo dudéis, el 90% de todo lo que ocurre ahí. Y lo demás es secundario, es más, esa carga identitaria, dependiendo de cómo definamos en cada momento la identidad, y el momento del celtismo es muy evidente, significa que cambiamos el instrumento. Y no se corta nadie un pelo, y además incluso van a buscar referentes históricos de a ver por qué se pone un ronquillo en Asturias. Y hasta los pueden encontrar. Y si no los encuentran, se los inventan. Y eso es así. Segundo, refuerzo del rol identitario, es consecuencia de lo primero. Es decir, mientras la gaita tenga una carga identitaria, esto es lo que decía yo ayer un poquitín cuando se hablaba del futurible a 100 años vista, mientras la gaita tenga una carga identitaria, seguiremos hablando de ella en Asturias y seguirá la administración subvencionando o poniendo escuelas de música, etcétera, etcétera, etcétera. El día que pierda esa carga identitaria, veremos a ver lo que pasa. Porque como hecho estético, la gaita, como hecho estético, preocupa muy secundariamente incluso a los propios que están en el mundo de la gaita. Como hecho estético. Y yo estoy harto de escuchar a gente que no soporta oír la gaita asturiana, pero que está tocando la gaita en una banda. Pero que no puede escuchar, pues no sé, a Pepe Beriño, no sé quién, porque es que es incapaz, o sea, no es consumidor de esa música tradicional en la que supuestamente se está incluyendo. Son consumidores de otros modelos. Tercero, y esto es, se ha dicho mucho aquí también, tampoco quiero insistir, pero lo hay que decir, hay una dependencia que yo creo que es casi enfermiza de modelos musicales absolutamente obsoletos. O sea, y aquí salió varias veces el tema, lo dijo Gorka, es que cómo engancho yo a los alumnos que vienen a clase y es que cómo los voy a enganchar con la jota, no sé dónde, pues no los puede enganchar porque es que la jota no está en su horizonte cultural. Estamos reproduciendo modelos musicales que han muerto, y que han muerto hace 50 años. Y han quedado algunas resistencias, pero eso no es la realidad social de hoy en día. Y yo pienso, esto es una opinión personal, aquí sí que voy a dar mi opinión personal, que no la he dado hasta este momento prácticamente, que o somos capaces de liberar a la gaita de ese lastre, de ese peso,
o vamos mal. Porque es que va a llegar un momento en que esa carta, es decir, mira, reinvenciones, reelaboraciones, reelaboraciones, como dice Ambas, de temas que son totalmente... Pero es que además incluso la sociedad a la que nos repiten es odiosa. Es una sociedad odiosa, es una sociedad opresiva. Por ejemplo, yo qué sé, no sé qué nosotros vamos a matar a las mujeres, la canción esta de los borrachos, la estamos cantando en grupos folk. Pero ¿a qué nos está remitiendo? A lo que es la sociedad tradicional realmente, que es una sociedad injusta, desequilibrada, donde hay problemas de género muy marcados, que se están limando, etcétera, etcétera. ¿Queremos volver a eso o no queremos volver a eso? Lo estamos reinterpretando, es evidente. Y ya para terminar, el reconocimiento institucional de la Greta, también lo he anticipado, es proporcional a su carga identitaria. Y veremos a ver el día que eso termine. Y luego, bueno, sí es cierto, y esto ya como un apunte tengo muy poco matizado, que se están gestando nuevas formas de entender la asturianidad. Que esa tradición que tiene tanto peso y que a veces es incluso opresiva, que a veces es paradójica porque nos justifica que estemos aquí, pero a la vez nos está lastrando en una serie de temas, se está diluyendo, y yo creo que también es un fenómeno relacionado con la modernidad líquida, donde todo se reconfigura, donde todo se reconstruye, donde se desdibujan aquellos límites tan rígidos que teníamos hace no tantos años. Y bueno, esas formas nuevas de asturianidad son las que dentro de 100 años, cuando lleguemos a 2117, veremos a ver si han sido capaces de sobrevivir o no. Y con esto ya termino y perdón por la chapa. Bravo.